Como moderador de la siguiente sección, Lecciones de Incorporación a la Academia Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, nos acompaña el doctor Nelson Manrique, quien es doctor en Derecho y catedrático de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, profesor titular de Derecho de la Facultad de Derecho de esta universidad, miembro del comité editorial y coordinador de la revista Magister de Derecho Laboral, miembro del Consejo Superior de Relaciones Laborales de la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo, miembro del Colegio de Abogados de Brasil, miembro de la Asociación de Abogados de Sao Paulo, presidente de honor de la Academia Brasileña de Derecho Laboral, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, así como de la Academia Paulista de Derecho, miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y miembro de la Academia Brasileña de Estudios Jurídicos. Doctor, muchas gracias, lo escuchamos, tiene la palabra. Boa noite, é uma honra muito grande estar aqui. Eu quero cumprimentar todos que acompanham essas longas jornadas e cumprimentar de modo particular os organizadores desse evento, a pessoa da professora Patrícia e do professor Jorge Rosenbaum. Quero cumprimentá-los porque a organização foi maravilhosa, a escolha dos expositores foi criteriosa e temas da maior atualidade. Então, será um encontro memorável e inesquecível que deixará certamente muitas lembranças para todos nós. Me pediram para ser bastante breve, tendo em vista o adiantado da hora. Então, inicialmente, eu farei a apresentação do professor Adrian Goldin e, na sequência, depois da fala do professor, vou apresentar o professor Miguel Ángel. O professor Adrian Goldin é de todos conhecido, esse admirável professor. Ele tem uma carreira invejável. Eu o conheci quando era presidente da Sociedade Internacional e permitiu que, graças a ele, ao esforço dele, que o Brasil hoje representa a CIDITES, Sociedade Internacional, o Brasil representa a Sociedade Internacional. Sou sempre muito grato a ele e tenho admiração profunda por ele. O professor Goldin tem um currículo muito extenso e ele me mandou um currículo muito abreviado. Então, e ainda me pediram para fazer uma apresentação mais abreviada ainda. Professor Goldin, me perdoe se eu deixar de lado importantes títulos e partes importantes do seu currículo. Peço desculpa se eu não falo espanhol, eu admiro o espanhol, a sonoridade do espanhol, mas eu não consigo, eu vou falar em português mesmo, me perdoem, por favor. O professor Adrian Goldin é professor emérito da Universidade de Buenos Aires e também professor emérito da Universidade de San Andrés. É atual presidente honorário e ex-presidente da Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social. Foi professor convidado de diversas universidades europeias, como Paris II, Universidade de Nantes e outras universidades, inclusive da América Latina. É conferencista famoso que marca o sucesso do evento onde ele se apresenta para fazer conferência. Ele se destaca, por exemplo, como convidado da Assembleia dos Professores do Colégio da França, investigador residente do Instituto de Estudos Avançados de Nantes, acadêmico de número da nossa querida Academia Ibero-Americana de Direito do Trabalho e Seguridade Social, ex-presidente da Associação Argentina de Direito do Trabalho, integra o Conselho Científico da Revista Internacional de Direito do Trabalho, integra o Conselho Assessor do Comparative Labor Law and Policy Journal da Universidade de Illinois, integra o Conselho Científico da Revista de Direito Comparado do Trabalho da Universidade de Montesquieu, Bordeaux, e outros conselhos importantes, e também do Conselho Editorial da nossa Revista de Direito das Relações Sociais e Trabalhistas,
da Universidade de Brasília e é também membro honorário da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Isso é uma honra muito grande para nós ter o professor Adriano Goldin como nosso correspondente. Eu tenho uma honra extrema de passar a palavra a esse exemplar professor acadêmico que nos dá tanto orgulho y tanta honra. Con la palabra, profesor Adrián Goldin. Le agradezco muchísimo esa presentación tan cálida, tan afectuosa. Es porque somos amigos. Me parece que ahí está la razón de esa exaltación. Por otro lado, quiero agradecer también muy particularmente a las autoridades de la academia que yo mismo integro, en particular a su presidente, mi amigo Jorge Rosenbaum, a Patricia Cursain, por darme la oportunidad de hacer la presentación breve, digamos, en este caso, de un querido amigo y gran profesor argentino, Miguel Massa, que se incorpora hoy también a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. He escrito la presentación para hacerla breve, porque si no, digamos, avanzaría sobre el tiempo que el profesor Massa tiene para presentar su lección de incorporación. La formación de Miguel Ángel Massa ha sido extensa y cuidadosa. Es abogado, es especialista en Derecho del Trabajo y de la Previsión Social por la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de La Plata además fue la universidad de mi maestro, el profesor italo-argentino Mario De Beali, quiero decirlo. Es experto en problemática del trabajo y de las relaciones laborales por la Universidad de Bolonia, en tanto becario del gobierno italiano. Todo ello hasta la obtención de su doctorado de Derecho en Derecho con alto reconocimiento. Su tesis versó sobre la irrenunciabilidad de los derechos laborales. El profesor Massa expresó su vocación docente en una larga trayectoria, tras la cual alcanzara ya hace más de 10 años la máxima jerarquía docente de la Universidad Argentina, la de profesor titular ordinario en la Facultad de Derecho y paralelamente es también profesor titular ordinario en la Facultad de Ciencias Económicas, en ambos casos de la Universidad de Buenos Aires. Su lograda carrera docente culmina en el reconocimiento que implica su designación como director del Departamento de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho a partir de 2017, cargo que mantiene hasta la fecha mientras asume la gestión de su cátedra de la que es titular. El profesor Massa ha sido reiteradamente convocado para ejercer la dirección de carreras de posgrado en diversas universidades. Dirige la orientación laboral de la maestría en Derecho de la Universidad de Palermo desde 2011, así como la especialización en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Universidad del Nordeste y en la Universidad del Litoral. Antes había dirigido la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. A su vez, es uno de los juristas más requeridos para dictar materias de su especialidad en los diversos cursos de posgrado que se dictan en la Argentina. Enseña la maestría en Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas, en la carrera de especialización en Derecho del Trabajo de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, en la especialización de Derecho Laboral de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, en la Universidad Católica y en la Universidad Nacional del Litoral, así como en la carrera de especialización de la Facultad de Derecho en la Universidad Católica Argentina, sede Rosario, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica Argentina. Bueno, ustedes se dan cuenta esta infinita multiplicidad de universidades en las que profesa tiene que ver con quién Miguel Ángel Massa es, y es por eso que se lo requiere tanto. Por supuesto, además, porque su alma mater es también profesor en la carrera de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Dirigió tesis doctorales, integró múltiples tribunales de evaluación de tesis doctorales, así como tribunales de concursos para la designación de profesores en numerosas universidades. Miguel Ángel Massa, y acá vemos otro enfoque de su personalidad, ha llevado a cabo una larga y meritoria carrera judicial, en la cual, tras transitar las primeras instancias
de tribunales del interior y de la ciudad de Buenos Aires, culminó su trayectoria, ya se ha jubilado, en el más alto tribunal nacional en materia laboral, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal en el que gozara de máximo reconocimiento por la seriedad, el equilibrio y la ponderación de sus decisiones. El profesor Massa es codirector académico, junto con nuestro también académico Mario Ackerman, de la revista de Derecho Laboral, e integra el comité académico de la revista Derecho del Trabajo. Ha trabajado muchísimo en tareas de investigación y ha publicado más de 210 artículos y monografías en las más prestigiosas publicaciones. Dirigió y fue coautor en numerosas obras colectivas, entre ellas el Manual de Elementos del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que precisamente codirigió con Mario Ackerman, y es autor de varios libros de la especialidad, en particular en temas relativos a los riesgos del trabajo y las enfermedades profesionales. Requerido e invitado de modo recurrente, ha dictado más de 380 conferencias y disertaciones. Participó en numerosos eventos académicos en el exterior, entre ellos en la Universidad de Bari, en Italia, el Washington College of Law de la American University, en la Academia de Intercambio y Estudios Judiciales de la ciudad de Chicago y en la International Judicial Academy de Washington, así como en muchos otros encuentros internacionales en numerosos países. Hoy lo tenemos incorporándose a nuestra querida academia y nos va a presentar su lección de ingreso a la academia bajo la forma de su minucioso estudio sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Argentina. Esa jurisprudencia es, en la práctica, un inventario de los grandes temas del derecho del trabajo argentino en su dimensión judicial, y no tengo dudas de que esta presentación, que realmente me ha gustado muchísimo, quedará como una pieza relevante para el conocimiento del derecho en la perspectiva jurisprudencial, y en particular en este ámbito iberoamericano que nosotros compartimos, será de extrema utilidad para la tarea de la investigación comparada. El profesor Massa, querido académico y amigo, con mucho gusto lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches, y empiezo tomando la frase de Adrián Goldín: qué bueno es que a uno lo presente un amigo. Quiero enviar un saludo muy afectuoso a todos los colegas latinoamericanos que están reunidos virtualmente en este aula, en especial a los colegas mexicanos y al profesor Enrique Larios, a quien tuvimos el honor de recibir en la Universidad de Buenos Aires poco antes de que esta desgraciada pandemia nos impidiera las relaciones personales. El profesor Larios nos dio una interesantísima conferencia sobre la reforma laboral en México. Un saludo y un agradecimiento a todos los miembros de la Academia Iberoamericana que me han hecho este honor de permitirme el ingreso como miembro de número a tan prestigiosa entidad académica. Y quiero decirles que cuando elegí el trabajo a presentar como lección de incorporación, me apabullaba recordar las extraordinarias obras que casi todos los integrantes de esta academia han escrito sobre los grandes temas teóricos del derecho del trabajo. Y no está de más decir que me ha parecido esclarecedora y provocadora las reflexiones que ha hecho el profesor de Buen en el panel anterior. La verdad es que ese es un tema que me hubiera gustado mucho exponerlo, pero afortunadamente no lo elegí. Y me pareció que podía ser útil, como bien lo dijo recién el profesor Goldín, compartir con los colegas iberoamericanos el rol que la jurisprudencia ha tenido y tiene en el derecho del trabajo argentino. A raíz de eso elaboré un catálogo de temas tratados por nuestra Corte Suprema y, como dijo el profesor Goldín, resulta una suerte de radiografía de los grandes temas que están en discusión. Antes de contarles de qué modo ha incidido la jurisprudencia
en el derecho del trabajo argentino, quiero decir básicamente, para quienes no lo conocen, que el sistema argentino está estructurado como una federación. Es una república que adoptó la forma de federación, aunando a 24 estados, 23 provincias propiamente dichas, y el 24º estado es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que con la última reforma constitucional adoptó un estatus similar al de las provincias, aunque no idéntico por el momento, porque tiene algunas restricciones. El derecho al trabajo en la República Argentina, lo mismo que el derecho a la seguridad social, es parte del derecho común, no es derecho federal, es derecho común, pero los constituyentes de Argentina, en 1853, consideraron oportuno que las leyes de fondo, Código Civil, Código Penal, Código de Minería, las leyes de trabajo y de seguridad social, fueran unas para todo el país. Entonces le encomendaron los estados que formaron la Unión al Congreso de la Nación, al Congreso Central, el dictado de estos códigos. El Código del Trabajo nunca fue dictado, hubo algunos proyectos, pero nunca se avanzó en esta materia, y precisamente la primera característica que tuvo el derecho del trabajo argentino fue el de la dispersión. A partir de principios del siglo XX, sobre todo por el influjo de las ideas de los parlamentarios socialistas que tuvieron un rol muy importante, sobre todo en la Cámara de Diputados, se dictaron las primeras leyes importantes en materia laboral, como por ejemplo la Ley de Limitación de la Jornada de la Mujer, antecesora a la Ley General de Regulación de la Jornada, e incluso con anterioridad esto a el Convenio 1 de la OIT, la Ley de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se contó entre las primeras 4 o 5 del mundo que adoptaron la revolucionaria teoría de la responsabilidad objetiva. Y luego un manojo de leyes sueltas, la ley de la silla, que hoy parece un anacronismo mencionarla, pero que en aquel momento fue un avance, y va a ser recién a partir de 1945 que se empiezan a generar un entramado de normas, leyes, decretos y sobre todo negociación colectiva impulsada y estimulada desde el gobierno. Pero la dispersión fue la característica. Recién en 1974 se consiguió el dictado de la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, sancionada con un enorme consenso en septiembre de 1974 por el Congreso Nacional, constituye no un código del trabajo, pero por lo menos es un corpus central normativo, alrededor del cual giran algunas leyes complementarias, como la ley de jornada a la que hace un rato hice alusión, la 11.544, varios estatutos particulares para determinados ámbitos del trabajo dependiente, algunos estatutos con un régimen diferencial, como el trabajo en la industria de la construcción, etcétera, etcétera. En el dictado de esa ley 2744 tuvo una fuerte incidencia la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que como recién mencionaba Adrián Goldín, ha sido el tribunal especializado por excelencia. Ha sido durante mucho tiempo, durante décadas, el lugar donde se sentaban los mejores juristas especialistas de nuestra disciplina. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, cuando no había un código, un corpus, una ley de contrato de trabajo, influenciado por un gran sentido de la equidad, por un acabado conocimiento de los principios del derecho social, fueron generando respuestas pretorianamente muy importantes. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Cámara creó la presunción de que probada o reconocida la prestación de servicios personales de una persona natural o física a favor de otro, generaba la presunción de que esto era en el marco de un contrato de trabajo. Establecieron reglas sobre la necesidad de que cuando se despide a alguien o alguien se considera indirectamente despedido, las causas tienen que ser cuidadosamente, detalladamente explicitadas en la comunicación escrita
y establecieron también la invariabilidad en juicio de esas causales iniciales, lo que se relaciona muy directamente con el debido proceso, con el derecho de defensa. Establecieron reglas sobre una práctica que en la Argentina había sido muy común, sobre todo en Buenos Aires, que era el cambio en la titularidad de establecimientos, la mayoría de ellos gastronómicos, y generaron reglas pretorianas sobre los derechos de los trabajadores en caso de transferencia de la empresa o del establecimiento. Etcétera, etcétera. Me acuerdo ahora también, generaron reglas sobre el derecho del trabajador enfermo a que si es despedido durante esta etapa, deba cobrar los salarios que es privado de cobrar por el despido hasta la obtención del alta. Pues bien, como pocas veces en el país, como pocas veces en Argentina, cuando se redactó el proyecto de ley que se iba a convertir en ley de contrato de trabajo, esta jurisprudencia de la Cámara fue atendida y receptada en gran parte. Esa presunción que recién mencionaba hoy está en el artículo 23. El derecho de los trabajadores enfermos está en el artículo 213. La invariabilidad de la causa del despido está en el artículo 243, etcétera, etcétera. Esas doctrinas tan importantes le dieron a la ley de contrato de trabajo una gran legitimidad, le dieron una solidez pese a la turbulencia de los tiempos políticos argentinos. Piensen ustedes que 1 año y medio después de la sanción de la ley de contrato de trabajo por el Congreso Nacional, el gobierno democrático fue desplazado por una dictadura. Y tanta fue la legitimidad de esa ley, que receptaba doctrinas ya aceptadas por la sociedad, que cuando la dictadura militar en 1976 provoca una reforma sobre esta ley, recorta derechos, recorta beneficios, pero respeta el esquema general de la ley. Hizo mucho menos de lo que los observadores de aquel momento podían haber esperado. Esta fue la primera influencia de la jurisprudencia en nuestro derecho del trabajo actual. Pero hay una segunda que quiero compartir con ustedes, que es la que me vincula con las doctrinas emanadas de la Corte Suprema. Y quiero contarles que en Argentina, estos 24 estados, así como delegaron en el gobierno central el derecho de dictar la ley laboral, las leyes laborales y las leyes de la seguridad social, las provincias se reservaron la facultad de organizar sus propios tribunales y regular sus procedimientos. El país está dividido en dos grandes grupos, uno en el que la justicia del trabajo es de instancia única, con tribunales colegiados, y otro gran grupo, entre ellos la Justicia Nacional del Trabajo, que está organizada mediante la doble instancia, con juzgados unipersonales de primera instancia que tramitan y sentencian las causas, y luego una Cámara integrada por 2 o 3 miembros que revisa esas decisiones frente a las apelaciones. Como dije hace un rato, el derecho del trabajo es derecho común, no federal, y por ende, en principio, las decisiones de los tribunales del trabajo, las cámaras de apelaciones en el caso de las jurisdicciones con doble instancia, o los superiores tribunales de cada provincia, no son apelables, no son revisibles por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En Argentina no hay una Corte Constitucional, no hay un Tribunal Constitucional. La Corte Suprema, hoy integrada por 5 miembros, en algún momento tuvo 7, en algún momento tuvo 9, hoy ha vuelto a tener 5. La Corte Suprema tiene competencia asignada por la Constitución exclusivamente en cuestiones de naturaleza federal, la interpretación de las leyes federales, es el intérprete propio y último de la propia Constitución Nacional, y por eso es muy difícil que la Corte Suprema pueda intervenir en asuntos en los que está en juego el derecho del trabajo o el derecho de la seguridad social. Sin embargo, si ustedes ven la ponencia que he presentado, se van a encontrar con una contradicción con lo que estoy diciendo. Pese a esto que les digo, la Corte Suprema tiene una rica doctrina, sobre todo a partir del año 2003, en esta materia.
Con posterioridad a haber hecho esta ponencia, entusiasmado con la investigación, profundicé y llegué a colectar 500 fallos de la Corte Suprema en materia laboral entre el año 2000, 2001 y el último de ellos de hace unos días de marzo. Porque la Corte Suprema, por lo que acabo de decir, solamente va a intervenir cuando hay cuestiones de constitucionalidad, cuando está en juego la constitucionalidad de una norma laboral. Pero hay una vía indirecta que la Corte se autoatribuyó, que se llama doctrina de la arbitrariedad. La Corte Suprema ha interpretado que cuando una sentencia no está adecuadamente construida, es decir, no es una derivación razonada de las constancias de la causa y del derecho vigente, esa sentencia no merece la calificación de acto jurisdiccional válido y lo llama sentencia arbitraria. Y entendió la propia Corte en 1909 que ese defecto de construcción viola la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso, que es una garantía prevista por la propia Constitución Nacional para todos los habitantes del país. Esto le ha dado al propio tribunal la facultad de intervenir cuando le parece que media una arbitrariedad tal que haga injusta la sentencia, no por una apreciación de divergencia, no como la que habilita una apelación, sino por el entendimiento de que, por ejemplo, se han omitido circunstancias decisivas, no se han tenido en cuenta pruebas importantes, o inclusive cuando la Corte entiende que se ha hecho una interpretación del derecho laboral, derecho común, ajeno a su competencia, pero que se ha hecho una interpretación que excede los términos literales y el espíritu de la ley. La Corte acuñó una expresión poco ortodoxa, pero clara, dice que hay ahí una desinterpretación de la ley. Y esto le ha permitido descartar sentencias. Cuando la Corte ingresa en cuestiones de derecho laboral común, no cuestiones constitucionales, la Corte no dicta una sentencia indicando cómo se debe interpretar la ley o indicando qué dice la ley, sino que lisa y llanamente descarta la sentencia como acto jurisdiccional válido y pide que se dicte un nuevo fallo cumpliendo todos los recaudos del caso. Quiero agregarles también que en Argentina, cuando la Corte interpreta la Constitución Nacional o las leyes federales, no tiene atribuido por la ley ni por la Constitución poder casatorio. O sea, la ley no le da a la Corte Suprema la facultad de interpretar la ley federal o la propia Constitución con proyecciones casatorias, sino que vale en cada caso concreto. Pero la propia Corte viene exigiendo desde 1930 y pico que todos los jueces y tribunales del país acaten lealmente sus doctrinas y ha establecido que hay un deber moral de seguir la doctrina fijada por la Corte Suprema. Recientemente, hace unos pocos años, la Corte le llamó severamente la atención al Superior Tribunal de una provincia que había desoído la declaración de inconstitucionalidad que la Corte había hecho en un tema vinculado a la ley de riesgos del trabajo, que repito, es derecho común, recordándole que tenía el deber de acatar lealmente sus decisiones. Además, debo decirles que en Argentina el control de constitucionalidad es difuso, es decir, lo puede hacer todo juez, todo tribunal, y precisamente por eso vale solamente lo resuelto en el caso concreto. En ese marco limitado que les acabo de describir, en el que la Corte puede intervenir en nuestra materia, en litigios en el que esté en juego el derecho del trabajo o la interpretación del derecho del trabajo, no obstante, quiero señalarles dos líneas de jurisprudencia del máximo tribunal que han tenido una relevancia superlativa. La primera se vincula con el recién mencionado régimen de riesgos del trabajo. Argentina en 1915, como les dije hace un rato, adoptó
la teoría de la responsabilidad objetiva en materia de infortunios laborales, cubriendo no solo los accidentes de trabajo, sino ciertas enfermedades tenidas por profesionales, para lo cual la ley era complementada por un decreto que describía una serie de enfermedades y una serie de oficios o profesiones que juzgaba, gracias al conocimiento científico de aquel momento, consecuencia típica y normal de esa profesión, o que por lo menos reconocían ese vínculo causal. Esa ley rigió aproximadamente 80 años, con una reforma cosmética en 1991, o sea, piensen ustedes, desde 1915 a 1991. La ley de 1991 rigió hasta el 30 de junio de 1996, en que se sustituye este sistema que, como todo aquello que supera los 80 años, excepto la mente humana, requería obviamente un ayornamiento. Piensen ustedes que en materia de enfermedades, el reconocimiento de los vínculos causales está directamente vinculado al conocimiento científico. Si en 1915, si en 1930, si en 1945 hubiéramos hablado del mobbing, probablemente se hubieran reído de nosotros. Y hoy todos sabemos que efectivamente el modo en que uno trata a otra persona o en que no lo trata puede, a ciertas personalidades, provocarle alteraciones psicosomáticas. Los avances científicos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y los que fueron producto de la carrera espacial, provocaron un cambio en el conocimiento científico superlativo, y a partir de los años 60-70 se empiezan a reconocer vínculos causales entre condiciones laborales, entre elementos utilizados en la producción y las enfermedades, que cambiaron por completo el ámbito de esta ley. Así que hacía falta una reforma, pero el gobierno de aquel momento, un gobierno inscripto en lo que podríamos llamar el neoliberalismo, pegó un salto y estableció un sistema con la intermediación de unos entes que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Más allá del juicio axiológico que nos merezca esa reforma, lo cierto es que esa reforma fue construida contra la Constitución. Estaba la ley poblada de contradicciones con la Constitución Nacional, pero sobre todo era una ley cuestionable porque cubría la menor cantidad posible de casos, pese a que se decía de la seguridad social, contrariaba los principios de la seguridad social, cubría a la menor cantidad de trabajadores posible, la menor cantidad de contingencias posible, y además daba reparaciones mezquinas, como tuvo oportunidad de resolver la jurisprudencia. Ese estado de cosas no lograba del Congreso Nacional una respuesta adecuada. Se presentaron decenas de proyectos modificatorios y, sin embargo, nunca se produjeron hasta después de que la Corte Suprema se expidió. Y la Corte Suprema, con 4, 5, 6 fallos, iba a decir demolió, pero no es así, reestructuró los cimientos de esa ley. Empezó desarticulando en septiembre del 2004 la atribución de competencia federal que esta ley le había dado para la resolución de las controversias entre trabajadores, trabajadoras y derechohabientes frente a las aseguradoras de riesgo del trabajo, entidades de derecho privado, personas jurídicas con fines de lucro, en la aplicación de derecho común. Como tuvo oportunidad de decir la Corte en ese caso que se llamaba Castillo, sea que la ley de riesgo del trabajo forma parte del derecho del trabajo o del derecho a la seguridad social, más tarde la Corte va a reconocer que es derecho del trabajo, es derecho común, y por ende no se justifica que intervengan otros poderes judiciales que los de cada provincia, la provincia donde ocurrió el evento o donde el trabajador prestaba servicios o donde se desarrolló la relación laboral y el infortunio. La Corte dijo que esto era inconstitucional y terminó repercutiendo, aunque tardó varios años, en que la ley 27348 del año 2017 reestructurara el sistema de competencias. La ley que les mencionaba tenía una norma ignominiosa, establecía que los trabajadores y las trabajadoras que fueran trabajadores dependientes
o mejor dicho, los trabajadores y las trabajadoras dependientes, al sufrir un infortunio del trabajo no podían recurrir al entonces Código Civil. Hoy tenemos un Código Civil y Comercial unificado. No podían recurrir al Código Civil para demandar la reparación integral y completa cuando consideraban que podían invocar y probar la culpa o el dolo del empleador o, a partir de 1968, la participación en el infortunio de cosas riesgosas o viciosas de propiedad o guardia del empleador, obligándolo a conformarse a esos trabajadores o trabajadoras con las prestaciones tarifadas de la Ley 24.557, estableciendo dos categorías de habitantes del país. La Corte, el 21 de septiembre del 2004, en un leading case importantísimo, dijo: todos los habitantes del país tienen derecho a exigir la reparación integral cuando se dan los elementos de la responsabilidad civil. Hay una expresión muy gráfica del profesor Mario Ackerman que sostiene que toda persona que nace en la República Argentina nace con un código civil bajo el brazo, y yo suelo agregar, y todo aquel que ingresa al país de visita o para radicarse también entra con un código civil. Esta ley le quitaba el derecho civil a las víctimas de infortunios del trabajo, eximiendo al empleador de toda responsabilidad por culpa y aún por dolo común. Solo quedaba exceptuado el dolo criminal. Además, esta ley establecía, y era muy importante en el esquema legal, que a los damnificados no se les pagaban indemnizaciones, sino prestaciones periódicas, invocando el compromiso del convenio 17 de la OIT, pero con dos perversidades. La primera es que, a diferencia del convenio 17 de la OIT, no preveía una puerta de salida, una excepción. Recordarán ustedes que el artículo 5 del convenio 17 recomienda pagar las grandes indemnizaciones, las grandes incapacidades, con rentas periódicas, y yo soy un ferviente defensor de esa modalidad, pero faculta al interesado a proponerle a la autoridad correspondiente la entrega de parte o todo el capital, demostrando que hará un uso razonable del mismo. La ley de riesgo de trabajo no preveía esta excepción. Y la otra perversidad, que era definitoria, es que establecía que el capital a depositar para generar esa renta periódica iba a tener un tope máximo, con lo que la regla de que el trabajador incapacitado o la trabajadora o el derechohabiente o la derechohabiente iba a cobrar una renta equivalente al 70% del salario promedio, se desdibujaba, porque al no depositar el capital técnico correspondiente según las ecuaciones financieras, el monto de la renta se disminuía proporcionalmente, y los primeros casos jurisprudenciales que vimos mostraban que la renta a pagar equivalía al 10, 15 o 20% del salario promedio del trabajador. Pues bien, la Corte Suprema esto lo declaró inconstitucional, y también, muchos años más tarde, la Ley 26.773 del año 2012, es decir, 8 años después, derogó ese modo de pago. La ley también tenía otro defecto, que en realidad no era un defecto, era un elemento genético de la construcción, que consistía en establecer topes a las indemnizaciones. La ley 9688 también tenía un tope, pero era un tope máximo absoluto. Las 24.557 estableció topes proporcionales, con lo que si la fórmula, la tarifa, la forfata daba una suma, supongamos 100.000 pesos, la ley establecía que no podía superar 55.000. Pero si el trabajador tenía 10% de incapacidad, el límite era el 10% de 55.000, es decir, 5.500. Con lo que en los hechos los jueces dictábamos muchas veces sentencias en los que la fórmula, el resultado de la fórmula reparatoria tarifada, se reducía a valores prácticamente absurdos. Esto fue dejado sin efecto por un decreto del Poder Ejecutivo en el año 2009. Fue una decisión política, pero es muy importante señalar que la Corte, poco después, en agosto del 2010, tomando una causa muy vieja de la Ley 9688, declaró que era inconstitucional todo tope máximo en materia de reparación de pérdida de la capacidad laborativa en sistemas tarifados. La Corte razonó que si se trata de un régimen tarifado,
que solo toma en cuenta el daño material, y dentro del daño material exclusivamente el daño salarial, y dentro del daño salarial no la totalidad, sino una cantidad de jornales. La ley argentina otorga una indemnización tarifada equivalente a unos 1.204 jornales. La Corte razonó que habiendo una triple tarifación, era contrario a la integralidad del crédito, a la consecución del objetivo reparatorio, agregarle un tope. Con lo que declaró la inconstitucionalidad para ese caso, que se llamaba Ascua, pero prácticamente fijó una doctrina hacia el futuro. Si hoy el Congreso quisiera reinstalar los topes máximos, sabría que la Corte Suprema ya tiene declarado que esto no se puede hacer, con lo que este fallo tiene el valor prácticamente de una inconstitucionalidad absoluta. Es decir, que la jurisprudencia de la Corte, última instancia en el país, provocó un cimbronazo tal en este régimen que obligó a que los poderes políticos lo remodelaran al sistema, y si bien hoy no es un sistema maravilloso, hoy no es pasible de los adjetivos descalificativos con los cuales nos cansamos en la doctrina de señalarle desde 1996 en adelante, además de que a lo largo y ancho del país se declararon aproximadamente unas 50 inconstitucionalidades entre la ley y su reglamentación por decreto. El otro tema sobre el que la jurisprudencia de la Corte tiene una doctrina importantísima, aunque en este caso sin éxito por ahora en materia legislativa, es en materia de asociaciones profesionales de trabajadores. Probablemente muchos de ustedes recordarán que la República Argentina, año tras año, es protagonista en las asambleas de la OIT de señalamientos, que los cuerpos expertos de la OIT constantemente le hacen señalamientos al denominado modelo sindical argentino. Pero para los que no lo conocen, les cuento que la República Argentina tiene desde 1988 la ley 23.551, una ley también muy consensuada, en la que se establece un modelo de aparente pluralidad sindical, pero con unicidad promocionada. Así lo llaman eufemísticamente los defensores del modelo. Significa esto que los trabajadores y las trabajadoras pueden fundar cuantos sindicatos, cuantas asociaciones profesionales quieran en cada ámbito de representación, pero la ley solo le va a otorgar los principales derechos, los más importantes derechos, a una de ellas, a la que sea más representativa, que se resuelve contando la cantidad de afiliados. Digo contando, es una manera de decir, porque en la práctica sindical ese conteo, ese escrutinio de cantidad de afiliados no siempre es transparente, no siempre es un conteo aritmético, pero el modelo es así. Esto, como ustedes saben, está admitido por la interpretación de los cuerpos expertos de OIT. El problema está en la cantidad de derechos y facultades que se le otorga solamente a esa asociación profesional a la que se la distingue con la personería gremial, y que le dejan a las asociaciones que no la tienen, a las que llamamos simplemente inscriptas. La diferencia es tan importante que alguna vez un gran jurista argentino dijo que la diferencia es tal que el único sindicato es el que tiene personería gremial y que los simplemente inscriptos se parecen más a una mutual o a un club social. Y bien, a partir del año 2008, la Corte Suprema comenzó de una manera prudente, separándolas en el tiempo, a dictar decisiones muy importantes en esta materia que están poniendo en jaque, por lo menos en jaque jurídico, ese modelo sindical que aparentemente goza de mucho apoyo en el mundo político y, como dije, nadie se ha hecho eco en el Congreso de estos pronunciamientos. Así, por ejemplo, en el año 2008 la Corte se sorprendió con un fallo en el que decretó la inconstitucionalidad de esta ley, que solo le otorga a la asociación con personería gremial la facultad de convocar a los comicios para elegir a los delegados del personal, no permitiéndole esta actividad
a los sindicatos simplemente inscriptos. A la par, la misma norma también fue declarada inconstitucional en cuanto solo le habilita a ser candidato a delegado y ser elegido delegado de personal a los trabajadores afiliados a una asociación con personería gremial. Este fallo, cuando fue dictado en noviembre del 2008, provocó una gran repercusión en el mundo académico, en el mundo doctrinario. Se han dictado importantísimas conferencias, se han escrito excelentes monografías, pero el gobierno de turno de aquel momento no dio ninguna señal de haber tomado nota. La Corte esperó un año y en diciembre del 2009 resolvió otra causa en la cual decretó la inconstitucionalidad de la ley que solo le otorga la tutela intensa, la estabilidad absoluta a los representantes de sindicatos que gozan de la personería gremial y no a los representantes del resto de las asociaciones profesionales. Este caso, ya podríamos decir, agitaba el avispero. Sin embargo, el Poder Ejecutivo miró para otro lado y en el Congreso no se avanzó con ninguna iniciativa. En el año 2013, la Corte declara inconstitucional otra norma de esta ley que solo le otorga la facultad de peticionar o de representar los intereses colectivos de los trabajadores de todo el ámbito de representación a la asociación con personalidad gremial y no se lo otorga a las simplemente inscriptas. En un reclamo muy importante, empleados del Estado contra un gobierno municipal de la provincia de Salta, que una de las dos grandes entidades que representan a los trabajadores del Estado quería discutir un decreto municipal que reducía las remuneraciones y los tribunales le habían dicho que no tenía esa facultad y la Corte se declaró inconstitucional la norma concediéndoles este derecho. Este año, el 4 de marzo, o sea, hace unos días, la Corte declaró inconstitucional una norma quizá de menos importancia conceptual, pero de mucha importancia práctica. Declaró inconstitucional la norma que solamente obliga a los empleadores a retener la cuota sindical de los trabajadores afiliados al sindicato con personería gremial. La Corte estableció que esto es inconstitucional y, en el caso, se dictará una sentencia que condene a la demandada a retener la cuota también correspondiente a los trabajadores de otras asociaciones profesionales que estén inscritas en el Ministerio de Trabajo, o sea que son sindicatos reconocidos como simplemente inscriptos. Estas dos temáticas que he mencionado me parece que son de importancia superlativa y que más tarde o más temprano, en este caso el Congreso, va a tener que ceder o el propio Poder Ejecutivo va a tener que encarar una reforma que ponga las cosas en concordancia, por lo menos, con las opiniones que en el derecho internacional se sustentan en materia de facultades exclusivas de las asociaciones con personalidad gremial o de algunas asociaciones en relación a otras. Pero, y para ir terminando, además la Corte, pese a esa limitada posibilidad de entrar a este tema, ha sentado reglas muy importantes. En los años 90 también, bajo aquel gobierno neoliberal que antes mencioné, hubo una miríada de normas que le cambiaban el nombre a lo que nosotros conocemos como la remuneración del trabajador. Es decir, aquello que el trabajador recibe a cambio de poner su capacidad laborativa a disposición de quien tiene la facultad de dirigirla. Con la sencilla técnica de cambiarle el nombre jurídico, se fueron creando distintas figuras, en general tendientes a abaratar el costo de los empleadores en sus contribuciones a la seguridad social, pero con efectos muy concretos en el ámbito del contrato de trabajo, por cuanto todas esas sumas no reconocidas como salario a la hora, por ejemplo, de indemnizar un despido, podían producir mermas del orden del 25 al 30%. Luego se produjo una suerte de moda del propio Poder Ejecutivo en momentos difíciles, en momentos de emergencia económica, de dar aumentos salariales, pero sin reconocerle el carácter salarial, sino declarándolas sumas o aumentos
no salariales. Y finalmente esta misma práctica se empezó a ver en los convenios colectivos. Pues bien, la Corte dictó una serie de 3 fallos diciendo que todo lo que el trabajador recibe como consecuencia, como contraprestación de su vínculo o relación laboral, es salario más allá del nombre jurídico que se le dé, porque este es el modo de ganarse la vida en buena ley. Una expresión muy linda de la Corte que nos recuerda la importancia dignificante del salario. El trabajador no tiene que recibir subsidios de su empleador, pseudos beneficios sociales para combatir la pobreza. De eso se tiene que encargar el Estado. El trabajador, en el marco de su relación laboral, tiene derecho a recibir su salario. Y esto parece haber quedado superado. La Corte también tuvo oportunidad de entrar por la vía esta de considerar arbitrarias ciertas sentencias. La Corte interpretó en términos muy amplios el principio de gratuidad, ese principio tan importante en la práctica para un derecho del trabajo eficiente. Podemos tener las mejores normas del mundo, pero si el trabajador no puede entrar a juicio porque, por ejemplo, tiene que pagar una tasa judicial, ese derecho al trabajo se desbarata en los hechos. Bueno, la Corte lo interpretó de un modo amplio en un par de casos, sorprendiendo inclusive a la jurisprudencia clásica que lo había interpretado más restrictivamente. Y es de remarcar que en Argentina el principio de gratuidad es ley, está en la propia ley de contrato de trabajo en el artículo 20 y además en prácticamente todas las leyes de procedimiento laboral de los 24 estados. La Corte también tuvo ocasión de interpretar el concepto de estabilidad absoluta que la Constitución Nacional le da o le reconoce a los empleados públicos. La Constitución Nacional, reformada en 1957, le dice al legislador, al Congreso, que debe proteger el trabajo en todas sus formas. Lo que me hace recordar lo que decía el profesor de Buena hace un rato. Nuestra Constitución manda proteger el trabajo en todas sus formas. En general, se ha protegido solo el trabajo dependiente. Y ha establecido la garantía de la estabilidad absoluta para el empleado público, mientras que para el empleo privado le dio al legislador la libertad, la discrecionalidad de dar una protección adecuada. Pues bien, la Corte tuvo oportunidad de decir que por vía de convenio colectivo, esa garantía constitucional del empleo público a la estabilidad absoluta no puede ser disponible. En Argentina se generó una categoría de trabajadores que prestan sus servicios a favor del Estado en los 3 poderes, a los que identificamos en la jerga como los contratados. Personas que prestan su capacidad laborativa día a día, cumpliendo un horario, insertándose en una oficina o en un establecimiento estatal, pero que no han sido designados con los requisitos que el derecho administrativo exige para el empleo público. Un puesto previsto en el escalafón, una asignación de una partida presupuestaria y un acto jurídico formal de designación. Y a los que tampoco se les parece, a criterio de la Corte, se les podía aplicar la ley de contrato de trabajo, porque tanto la ley de contrato de trabajo como la ley de empleo público establecen que al Estado nacional, al Estado provincial y a los estados municipales no se les aplica la ley de contrato de trabajo, salvo cuando asumen formas de intervenir en el mundo real, formas societarias como las empresas del Estado, sociedades del Estado, etc. Pero en las relaciones de empleo no aplican la ley de contrato de trabajo. La Corte le dio una respuesta pretoriana. La Corte dijo: esta gente merece la protección pregonada por el artículo 14 bis de la Constitución, tienen derecho a una protección adecuada cuando pierden el empleo. No de la ley de contrato de trabajo, como habían dado muchos tribunales laborales aplicando la norma por analogía, no las normas del empleo público, no estabilidad absoluta, por ejemplo, sino una reparación similar a la que prevé el Estatuto de Empleo Público Nacional, provincial en cada caso o municipal, para los casos en que el propio trabajador acepta la extinción y no pide la reincorporación al puesto. Muy recientemente la Corte dictó un fallo importantísimo al establecer que el convenio 173, incorporado al derecho interno argentino por la reforma de 1994, le da un privilegio a los créditos laborales por encima de los privilegios fiscales. Hasta entonces,
habíamos visto, yo como juez lo vi muchas veces, cómo se desbarataba el crédito de un trabajador o de una trabajadora o un derechohabiente que, además de haber hecho un largo pleito para obtener el reconocimiento del derecho, había transitado un proceso de ejecución larguísima, se remataba un inmueble y al momento de rematar venían los entes fiscales con un privilegio y se llevaban el monto recaudado en la venta o en la licitación. Este fallo ha sido importantísimo. Y también se ha expedido sobre la titularidad del derecho de huelga, un par de fallos muy cuestionados, pero en definitiva apuso una doctrina. Y en estos días acaba de declarar la Corte que cuando los penados, cuando las personas privadas de la libertad trabajan para terceros en contratos de empleo privado, tienen derecho a las licencias y a los derechos de la ley de contrato de trabajo. Algo que parece perogrullesco, pero que no estaba siendo reconocido y que ahora tiene un estatus distinto. En síntesis, lo que quise contarles es que en Argentina la jurisprudencia ha tenido en el pasado, en la génesis de la ley de contrato de trabajo, pero también en el presente un papel preponderante. Y seguramente lo va a seguir teniendo en el futuro, en la medida que esta Corte Suprema mantenga su prestigio, mejor dicho, mientras mantenga la forma de resolver tan sólida, tan fundada, a punto tal que a veces uno no está de acuerdo con lo que resolvieron, pero debe reconocer que son posiciones muy bien fundamentadas, pueda proyectar esa doctrina límites a los poderes políticos para que no se vuelvan a cometer errores como los que justificaron decisiones como las que aludí en esta rapidísima revista. Por cierto, en la ponencia fui más minucioso, van a encontrar mucho más, y seguramente va a ser muy útil para quien quiera conocer un poco más cómo funciona el régimen jurídico argentino, qué defectos tiene, qué ha pasado. Este es un país, lo digo orgullosamente, en el que no se tolera la injusticia, en el que se litiga mucho y donde los tribunales suelen dar estas respuestas. Bueno, espero haber sido claro, pese a las exigencias de la síntesis, producto del tiempo, que es tirano, y sobre todo porque aquí en Buenos Aires ya son las 9:30 de la noche, así que a ustedes todavía les quedan 2 horitas más para llegar a la hora de irse a sus casas. Vuelvo a repetir el placer de haber estado en esta aula virtual, en haber tenido un auditorio tan extraordinario, tan calificado como este, y espero de todo corazón que la próxima vez nos podamos encontrar presencialmente y podamos volver a saludarnos con un abrazo, con la mano o con un beso. Muchas gracias y buenas noches. Muy agradecidos con los participantes de estas conferencias. A continuación le damos la palabra al doctor José Roberto Herrera Vergara, quien nos hará favor de tomar juramento a los doctores recién ingresados a la academia. Felicitaciones al profesor Miguel Maza por su maravillosa exposición y enseñanzas. En cumplimiento de las regulaciones de la academia, procedemos al juramento de los profesores de Buen y Maza. Profesores Carlos de Buen y Miguel Maza, ¿juran ustedes cumplir cabalmente con los estatutos, reglamentos de la academia y cumplir los deberes inherentes a la condición de académicos? Sí, juro. Bueno, lo juro, claro, desde luego, lo juro. Muy bien. Entonces, bienvenidos, colegas, a la academia y les deseamos muchos éxitos. Un abrazo a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le concedo el uso de la palabra a nuestro integrante de la Junta Directiva, Nelson Manrique. Bem, eu fiquei totalmente encantado com a exposição do professor Miguel Maza. E ele comprovou que, depois de 12 anos no tribunal, ele é autor também da construção jurisprudencial. Ele mostrou o que ele fez no tribunal, o papel da jurisprudência, não apenas para preencher lacunas do direito, mas para que o direito do trabalho cumpra o seu propósito constitucional e os princípios internacionais que lhe foram propostos. Professor Maza, eu estou tão orgulhoso da sua entrada na academia,
porque a Argentina tem grandes representantes. E o seu discurso de posse mostra por que foi escolhido entre seus pares e foi eleito pelos acadêmicos. Bem-vindo à academia. Quero cumprimentar também o Carlos de Buen pelo excelente discurso que fez, a aula magna dos dois. Eu acho que a academia cumpriu o seu papel. Se utiliza do ingresso de novos integrantes para que, por meio dessa aula magna, a academia se reinvente e continue firme no propósito de fazer com que o direito do trabalho seja conhecido e seja propalado ainda mais no meio acadêmico. Eu acho que nós vivemos uma crise muito grande e a crise passa pelo direito do trabalho. Então, nós temos um papel fundamental nesse momento histórico de pandemia, de mudança da história mundial. Eu só ia dizer para o professor Massa o seguinte, que os brasileiros são adversários dos argentinos apenas no campo de futebol. No mais, somos grandes parceiros. Pode ter certeza disso. Eu quero, então, fazer a apresentação do professor Pedro Furtado. Ele chegou hoje a ser o diretor da OIT para o México e Cuba, não por algum motivo menor, graças ao seu grande currículo, que eu farei uma breve exposição, e peço desculpas ao professor Pedro, tendo visto adiantado da hora. Ele é brasileiro, nos honra muito, e teve estudos avançados, tanto no Brasil como em outros países, como Bélgica e Holanda. É especialista em relações internacionais e economia, e foi professor de diversas universidades no Brasil. No setor privado, ele foi assessor internacional de uma importante associação, a Associação Brasileira de Supermercados, onde ele impulsionou diversas atividades, inclusive colocou em marcha programas de políticas de responsabilidade social e empresarial como um precursor hoje da missão da empresa na sociedade. No setor público, foi responsável pela área internacional do governo do Distrito Federal, em Brasília, e consultor do Ministério de Relações Exteriores do Brasil. E teve uma participação destacada no desenvolvimento de programa para combate do trabalho infantil, lá no começo. E o Brasil, então, assumiu essa bandeira e hoje nós praticamente erradicamos o trabalho infantil graças a esses programas, e ele foi um dos grandes mentores. Também consultor de cooperação internacional da PNUD, entre outras grandes agências internacionais. Então, é uma honra, professor, tê-lo aqui para ouvi-lo nesse encerramento, essa chave de ouro desse grande evento promovido pela Academia Ibero-Americana, graças aos esforços de todos que estão aqui, aqueles que não apareceram, que trabalharam por trás dos bastidores, e eu saúdo a todos novamente em nome do nosso presidente, professor Jorge Rosenbaum, da nossa vice-presidente, professora Patrícia. Com a palavra, então, professor Pedro Américo Furtado de Oliveira. Muchísimo obrigado, profesor Nelson, por esta oportunidad y por las palabras que me brindó en esa apertura. Bueno, no sé cómo decir, y por supuesto primero agradecer a la doctora Patricia, al doctor Jorge por esta oportunidad, que la verdad para nosotros en la OIT es un honor, un placer poder acompañar tan ilustre, como diría, asistencia. Me pone un poco vergonzoso porque yo tuve el honor de escuchar las palabras del nuevo académico, ¿no? Al doctor Carlos y al doctor Massa. Felicitaciones por ahora sumarse a esa academia, ilustre academia iberoamericana, y por supuesto no hay nada que agregar porque yo soy un burócrata de una
organización y aquí cumpliendo mis funciones de un burócrata de una oficina país de la OIT en México y Cuba. Por supuesto, fue un gusto enorme escuchar lo que el profesor Massa mencionó. Yo viví esa jurisprudencia cuando cumplí ese mismo papel, cuando estaba en Argentina, durante 5 años, hasta que vine para aquí, para México. Así que entendí bastante la manera muy discreta, muy diplomática, como mencionó bastante bien el profesor Massa, el contexto sindical, sobre la personería versus inscripción sindical, son elementos muy particulares de Argentina, y aquí en México teníamos otros más. Y seguramente en Latinoamérica tenemos otros elementos bastante representativos de la circunstancia, jurisprudencia de cada uno de los países. Y quisiera, con mis muy humildes palabras, solo agradecer a la academia, ¿no?, iberoamericana, por poder tener ese momento muy cortito, y les prometo que será muy corto, para poder saludar a ustedes y al Instituto de Investigación Judiciales aquí de la UNAM. Decirle que yo estoy aquí en México hace poco tiempo, pero parece que ya fueron años. Estamos pasando un momento muy interesante dentro del contexto del mundo laboral en México, que por supuesto hay un antes y un después de esa reforma laboral, y por supuesto del contexto que conlleva México dentro de la historia de la OIT. Ustedes ahí escuchándoles es impresionante, y eso es emocionante ver cómo ustedes, como operadores de derecho, la verdad ustedes son los que están tratando de hacer con que los actores de cambio, que el poder del Estado, con el sector sindical y empresario, cada cual con su mandato específico para poder, y ahí haría un paráfrasis a que el profesor Nelson mencionó sobre esa crisis que estamos pasando, y que la verdad la salida a esa crisis es la justicia social. Y ustedes, como operadores de derecho, como los actores del cumplimiento de la norma ajustada al contexto nacional, ustedes son clave. Y esa jornada y otras más que vendrán serán muy importantes. Y lo que quería solo mencionar es que, como un burócrata, ¿no?, y un operador, yo soy, la verdad, un funcionario de ustedes, porque vuestros países componen la OIT como estados, y por supuesto nuestro papel como directores o como funcionarios de la OIT en los países es tratar de asistir a los estados, asistir al sector productivo y sindical para cumplir con las normas que sus países asumieron ante la OIT. Y ahí hacemos de varias maneras, básicamente con formaciones, participando de cursos, armando programas, proyectos, como mencionó el propio profesor Nelson, que tuve placer y honor de poder acompañar la evolución que se dio en Brasil en materia de trabajo infantil. Y igual estamos haciendo aquí en México, y hicimos también en Perú, en Chile, en Colombia, en varios otros países que nos asisten aquí. Ese es nuestro papel, poder asistir y acompañar esa tan linda jurisprudencia que ustedes han conseguido interpretar y hacer con que el poder del Estado consiga consolidar el cumplimiento de las normas hacia una justicia social a partir de políticas públicas, que sean políticas públicas consensuadas, discutidas, ¿no?, con buena fe, con sus contrapartes del mundo del trabajo, que son el sector empresario y sindical. Por supuesto, como OIT, tener a nuestro lado y poder contar con el Poder Judicial y todos los operadores de derecho es fundamental. Y quisiera terminar felicitando la agenda de esta jornada. La agenda de esta jornada, más allá de lo que estamos sufriendo, el impacto económico, social, de salud en la sociedad mundial, lo que ustedes pudieron hacer en esta jornada fue traer y revisitar, la verdad, reinventar o reposicionar todo lo que la OIT consiguió plasmar durante su centenario. Ustedes saben que conseguimos y tratamos de conocer lo que sucedía o entender lo que sucedía en las transformaciones del futuro del trabajo, todas las inquietudes, los miedos, preocupaciones, y ahí se generó todo un informe pero un informe bastante prometedor, bastante positivo, que plasmó más o menos 10 recomendaciones que creíamos y seguimos
creyendo que es importante tener en cuenta que lamentablemente la pandemia no pudo hacer con que los Estados miembros pudiesen poner en práctica muchas de las recomendaciones que la Declaración de Centenario plasmó en 2019. Pero también, a su vez, la pandemia, a pesar de la desgracia, sufrimiento, pérdida de empleo, muertes y todo eso, estamos reposicionando, y eso quedó muy claro con lo que se está en la agenda de esa jornada, que son las condiciones de trabajo que debería estar en el espíritu de los operadores de derecho. Y eso, el tema de la salud y seguridad en el lugar de trabajo, un regreso seguro al trabajo, una recuperación económica teniendo en cuenta esas condiciones de trabajo, que mencionaron sobre las formas atípicas de empleo, de economías de plataforma, políticas de cuidados, para la equidad de género, temas ambientales, vejez, un aprendizaje a lo largo de la vida para que los trabajadores y trabajadoras puedan recuperar o reinsertarse en el mundo del trabajo. Con todos esos elementos que estamos viviendo en ese momento, con teletrabajo y demás, es fundamental, y por eso que tengamos espacios de debate, para también poder alimentar a ustedes en su carácter de juez, magistrado, fiscal, abogado, operador de derecho, pueden ahí, la verdad, aplicar esos principios esos tan caros para todos ustedes. Quisiera solo, y ahí termino, agradecer y felicitar la agenda de esta jornada, en que dio y acogió en esa academia dos nuevos importantes académicos en ese contexto iberoamericano y mundial de búsqueda de soluciones concretas para consolidar y hacer con que el trabajo vuelva y sea la agenda más importante de cualquier política pública de cualquier país. Y es importante que con eso consigamos fortalecer y concretar lo que queremos, y los convenios de la OIT han bien puestos en marcha, que es la justicia social. Así que, doctora Patricia, doctor Jorge, muchísimas gracias por esta oportunidad. Agradezco a todos ustedes, ilustres participantes de ese evento. Cuente con mi humilde colaboración en este contexto, en mi carácter de un funcionario de una organización que está operando a nivel país. Pero así como yo, estoy seguro que mis compañeros y compañeras de la OIT en las oficinas que cubren toda Latinoamérica y Caribe, inclusive Iberoamérica, o hoy día España y Portugal, estamos ahí a disposición, y es nuestro mandato poder servirles en lo que nosotros podemos hacer, que es seguir asistiéndoles en el cumplimiento de normas y poder ir acompañando y reinventando todo lo que hace necesario para que justamente podamos acompañar los desafíos del mundo del trabajo presente hacia una oportunidad que todo eso conlleva. Así que muchísimas gracias de corazón, y espero, como bien mencionó el profesor Massa, que podamos muy breve abrazarnos, besarnos y saludarnos con el calor que queremos y que podemos transmitir uno al otro. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias, don Pedro. Le agradecemos muchísimo, de verdad. Y su mensaje ha sido excelente. Le quiero decir que, a reserva que nuestro presidente de la Academia, Jorge Rosenbaum, le dé a usted la despedida, solamente le quiero decir que nos da muchísimo gusto que haya llegado usted a México. Son momentos muy difíciles, pero al final de cuentas la OIT es la mano amiga en la que nos recargamos muchísimos, porque si bien no es una autoridad para dictar instrucciones, son un elemento fundamental de convencimiento. Es un elemento fundamental para poder conectarnos, para poder hablar en una condición de imparcialidad, de neutralidad, sin ningún interés político. Y eso es lo que permite que en algún momento puedan hacerse los cambios, como finalmente se hicieron con el convenio 138 después, y el 98. Pero de todas maneras, bienvenido. La Academia Iberoamericana aquí en México, estamos a sus órdenes también. Ya tuve el gusto de oírlo a usted en la Academia también, de verlo también por la Facultad de Derecho, pero ahora el Instituto de Investigaciones Jurídicas también estamos a sus órdenes, y seguramente vamos a poder trabajar muchísimo más en muchos proyectos. Muchas gracias, y les cedo la palabra a nuestro presidente Jorge Rosenbaum. Que esté muy bien, don Pedro. Hasta luego.
Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, don Pedro. Realmente sus palabras sabemos que son sinceras y además conocemos de su proactividad y su capacidad de respuesta como la de toda la organización. Mire, para su tranquilidad y de los presentes, mañana, 8 de la mañana, tengo clase de posgrado. Esa clase de posgrado precisamente consiste en el tema la OIT y cuáles son los fines y para qué sirve la Organización Internacional del Trabajo. A todos los presentes, a todos que tuvieron estoicamente la conexión encendida hasta altas horas de la noche, porque recién mencionaba Massa las 2 horas de diferencia, pero también tenemos que contar las 5 horas de diferencia a la inversa de nuestros colegas de España y también de Portugal. No ha habido hoy presencia de Portugal, pero sí de españoles. A todos ellos, a todos los laboralistas y los relacionistas laborales de la región iberoamericana, es decir, todo lo que representa la América hispana más la península ibérica, que en definitiva son los convocados por la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y, en este caso, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional de México, que nos dio el marco más excelente que podíamos tener y contar para la realización de estas jornadas. Todo llega a su fin, pero no hay despedida sin un anuncio. Y efectivamente, el día 27 y 28 de mayo próximo nos habremos de encontrar en Bogotá, lamentablemente en forma online y no presencial como tanto desearíamos. Pero de todas maneras, las próximas jornadas que la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de José Roberto Herrera, nuestro representante en la Junta Directiva y académico de Número, tendrán lugar en esas fechas. Nada mejor que hacer extensiva la invitación, no solamente al gran público mexicano que hoy es el que mayoritariamente está conectado y nos acompaña, sino también al resto de los colegas, amigos de toda Iberoamérica y, naturalmente, haremos difusión suficiente de los medios de inscripción, de conexión, de participación, así como de los temas y disertantes en esas próximas actividades. Para todos, mis deseos de que tengan una muy feliz noche y cierre de jornada y por favor, cuídense, cuidémonos. Claro. No son épocas en donde no tengamos que repetir y subrayar este pedido que como humanidad todos necesitamos. Hasta mañana. Muchas gracias. Nada más vamos a darle las gracias también a todo el equipo técnico que no aparece, pero que estuvieron muy atentos a las conexiones y a todas estas cosas. Muchas gracias, equipo de Jurídicas, y muchas gracias a todos los compañeros académicos que estuvieron apoyándonos tanto. Buenas noches, mil gracias.